La misma permite evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible un riesgo para la sociedad. Por ende, su aplicación se vuelve necesaria ante las condiciones que la privilegien como una medida excepcional, que no debe ser utilizada como una regla general. La modificación al texto constitucional, como se indica en el dictamen, tiene como finalidad atender de manera eficaz la problemática de la impunidad e inseguridad en el que hoy están inmersos nuestro país y el Estado mexicano. Los números estadísticos nos pueden llevar a un análisis crudo de la situación de los imputados que continúan procesados bajo la determinación de una prisión preventiva oficiosa, sin que se encuentren cerca de contar con una sentencia que determine su culpabilidad o los exima de ella. Por ende, se debe ser cuidadoso en la aplicación de los delitos que deben ser considerados en el marco constitucional, así como las respectivas leyes penales. El dictamen que se ha puesto a discusión no se encuentra apoyado con estudios de impacto económico ante el incremento de los tipos penales que se proponen sean aprobados por esta Comisión de Puntos Constitucionales. Me refiero a los delitos relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como los delitos de hidrocarburos, prolíferos o petroquímicos. Sin embargo, este grupo parlamentario encuentra interés en su inclusión por tratarse de delitos provenientes de las conductas que más daño causan a la sociedad en lo general y al propio Estado mexicano. Es por ello que coincidimos en la necesidad de establecer en la Constitución Federal conductas que por su impacto social y económico ameriten prisión preventiva. Debe contarse con un mayor análisis en el impacto y, por supuesto, con un mayor análisis en las repercusiones que su adición traerá al sistema de impartición de justicia de nuestro país, frente a la inhibición de la realización de conductas delictivas por tal razón. Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha resuelto abstenerse de votar el presente proyecto de dictamen aquí en la comisión, solicitando al grupo mayoritario de Morena la apertura al análisis y discusión del tema de la mano de la sociedad a través de un ejercicio de parlamento abierto. Reiteramos nuestro llamado a construir de la mano de los especialistas y de la sociedad, como hace un momento lo ha determinado la Comisión de Justicia de esta legislatura, quienes han ponderado escuchar a especialistas y a la sociedad previo a la emisión de la opinión técnica que emitirán a esta comisión respecto del tema. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra a la diputada Adriana. Muy buen día, con su venia, señora Presidenta. El dictamen que hoy se somete a discusión en esta comisión es un ejercicio reflexivo que buscó asumir la responsabilidad de evitar una contrarreforma al sistema penal acusatorio. Desafortunadamente, esta intención no se logró y se continúan planteando medidas poco idóneas en la que se forza la técnica y el texto constitucional cuando existen otras vías para llegar a fines similares, pero respetando los derechos del detenido. La colegisladora incurrió en un error al emitir la minuta sobre la reforma del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva. Esta comisión, en el dictamen, está reconociendo ese error, pero lo mantiene en 3 delitos. Existen voces que por su experiencia y estudios se deben considerar antes de seguir perjudicando el texto constitucional. Avalar hoy, con prisas, esta minuta disminuida sigue representando obstaculizar la consolidación del sistema penal acusatorio con todos sus alcances. No podemos convalidar una prisión preventiva a nivel constitucional si estamos reconociendo que la Procuración de Justicia, Seguridad Pública y la impartición de justicia no funcionan eficaz y eficientemente en todos los casos. No podemos apoyar un proyecto que impone una obligación al juzgador para establecer una prisión preventiva, mientras los medios para garantizar las condiciones óptimas que determinen
la necesidad de esta medida cautelar siguen abandonadas. Ejemplo de ello está la insuficiente capacitación y presencia de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, sin tener estandarizada la preparación de nuestras instituciones policiales, sin que se tenga claramente definido e interiorizado en los elementos policiales el valor de proteger la cadena de custodia. Mientras tengamos un sistema penitenciario que en la mayoría de los casos represente un posgrado para el crimen y sin que nuestras autoridades jurisdiccionales y ministeriales estén certificadas y capacitadas al 100%. Hoy la estimación de la población penitenciaria en espera del juicio continúa siendo inmensa, cercana al 50%, y ahorita la diputada Tagle lo aclaró que está en un 38%. Avalar el proyecto, aunque en menor medida que en el dictamen, sigue representando abonar a la sobrepoblación penitenciaria. Sin duda alguna, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones y los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos son problemas que merecen toda la atención y la suma de todos los esfuerzos. No obstante a ello, la orientación de esos esfuerzos es lo que nos preocupa. En consecuencia, pues vuelvo a solicitar que abramos los espacios, audiencias públicas con expertos que han trabajado en estos temas o que los han estudiado, y dejemos a un lado pues esa soberbia que pareciera que en algunos casos acompañó a la representación popular que portamos, y aprovechamos el capital humano del país para legislar mejor y no cometer errores por las prisas, la irresponsabilidad y la desinformación prejuiciosa. Por su atención, pues espero que sirva de algo y podamos pasar este dictamen al periodo ordinario. De verdad, muchas gracias. Gracias, diputada. Le cedo la palabra al diputado Marco Gómez. Gracias. Buen día a todos. Yo simplemente para fijar mi posición, he escuchado con atención el debate que aquí se presenta y me preocupan y me brincan varias cosas que creo que es importante aclararlas. Primero que nada, es importante tener claro que se está simplemente reformando un artículo, no, el 19, y lo que se busca es incorporar conductas nuevas, 3, el 13, 14, 15, 16, 20, 21, todos los demás que reconocen derechos humanos, garantías en el proceso, quedan como están, no se modifican. Por ende, pues no veo de dónde se justifique que existe una violación a derechos humanos, al debido proceso, etcétera. Se habla de tratados internacionales, se menciona el 7.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Señores, el artículo 7.3 de la Convención habla de detenciones arbitrarias. No cualquier tipo de detención, solo las detenciones arbitrarias. Entonces, los tratados internacionales, hagámoslo bien. Si por cuestiones políticas no quieren apoyar evidente, pues nada más díganlo y no perdamos el tiempo, porque creo que en el fondo son más las razones políticas por las que se quieren decir que no, que razones técnicas que justifiquen verdaderamente esto, y voy a poner un par de ejemplos. Primero, ¿cómo funcionaría la prisión, a grandes rasgos, cómo funcionaría la prisión preventiva? Pues hay dos formas. La primera, un juez otorga un orden de aprehensión porque hay elementos para procesar a determinada persona, y ese procesado pues tendrá que pasar todo el... La segunda es cuando hay flagrancia. Si hay flagrancia, pues también hay elementos para que el señor que está picando un tubo, o sucede a diario, pues no salga de la cárcel en el mismo momento en que pisa, por no ser un delito grave o por no estar listado en el artículo 19 constitucional. ¿Cómo podemos estar en contra de eso? O sea, honestamente y con todo respeto, no lo veo. ¿Qué otros delitos son los que se ponen?
Se pone el uso de programas sociales con fines electorales. Perdón, pero esto es un gran avance. Todos los partidos aquí representados, todos, han sufrido el uso de programas sociales con fines electorales. No se ha sancionado porque la ley de delitos electorales habla de lo que es coacción, presión, condicionamiento. Ahora, por primera vez a nivel constitucional, se va a sancionar el uso de programas sociales con fines electorales en cualquier tiempo. ¿Cómo pueden estar en contra de eso nuevamente? Viniendo, en mi opinión, de Morena, a mí me parece que hay que tomarlo y leerlo como un compromiso del respeto absoluto a los programas sociales, y es mucho mejor, mi querida Marta Tagle, que las reglas de operación que tú mencionabas cuando discutimos la ley, la reforma a la ley de la Administración Pública Federal. Y yo creo que esto es un avance para garantizar y blindar que los programas sociales pues ya no van a tener un contenido meramente electoral. Y por último, el delito que se propone es el tema de la corrupción con recursos de procedencia ilícita, que ya mejor no lo menciono porque creo que es todavía más obvio. Pero bueno, por esas razones yo estoy a favor de este tema y así lo votaré el día de mañana. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Preciado. Muchas gracias. Mire, yo creo que es importante debatir todos los temas. Lo que no se puede plantear de inicio es lo que algunos... Siempre me pasa. De que si estás en contra de la idea original, quiere decir que estás a favor de lo contrario. Es decir, si tú sales y dices, oiga, qué mala onda que haya 2 kilómetros de fila para comprar combustible, inmediatamente voltean y te dicen, estás a favor del huachicoleo. Chingado, pues yo no dije eso. Yo solo dije que qué lamentable que haya una fila de 1 kilómetro para cargar gasolina. Yo no dije que estoy a favor del robo de combustible. Pero ese es el silogismo al que nos llevan. Oigan, fíjense que como empresario, pues tengo 123 empleados, tengo que pagar impuestos todos los días y todos los días arriesgo mi capital para meter lana para ver si puedo generar más empleos. Y creo que debería de medirse si a los que no pagan ningún recurso al Estado se le deba dar temporal o por cuánto tiempo la cantidad que se les va a regalar. Entonces, como tú generas empleos y pagas impuestos, estás en contra que le regalemos dinero a las personas de la tercera edad. Caray, yo no dije que estaba en contra. Yo solamente digo que debería de considerarse a los que están produciendo en este país, punto. Y entonces el silogismo no es válido, eso no se... porque esa es una trampa. Esa es una trampa. No porque estés a favor de la presunción de inocencia, quiere decir que estás a favor de que no se encarcelen a los huachicoleros. Pues eso es delincuencia organizada, eso ya está en el Código Penal Federal. De hecho, yo estoy en contra que los delitos se suban a la Constitución. La Constitución lo que debe decir es que habrá un Código Penal Federal y los estados tendrán sus propios códigos en los que se hará el listado de delitos. Y ahí mismo se dirá qué delito amerita prisión preventiva y qué delito no. Pero como no le creemos a los códigos y solo nos sentimos contentos cuando lo ponemos en el texto constitucional, pues hemos reformado la Constitución 700 veces desde 1917. Y entonces si lo ponemos en la Constitución ya le decimos a la gente, oigan, ya arreglé el problema, ya está en la Constitución. ¡Falso! El tema de la delincuencia tiene que ver con prevención, procuración, impartición y readaptación social. Y en ninguna funciona. En ninguna. Entonces están planteando delitos como si el sistema funcionara. Mentira. Tenemos un sistema de readaptación social que dice, y que es el principio básico de la readaptación, que la persona no nace delincuente,
se hace delincuente y por lo tanto es un desadaptado social. Lo que dice el sistema es que agarrar a esa persona, separarlo de la sociedad y a través del trabajo y de la educación, esa persona se readapta y una vez que está readaptada, la regresamos a convivir con la sociedad. Así dice el sistema, por eso se llaman centros de readaptación social. Los reeducamos. Hay países que no son de readaptación, sino de represión, como el sistema cubano, como el sistema norteamericano, que llegan hasta las 2000 cadenas perpetuas y la pena de muerte. Y hay algunos más graves que llegan a la mutilación, como algunos países de Medio Oriente. Pero el sistema mexicano es de readaptación, no es de represión. Y es ahí donde está el problema. El sistema de readaptación no está funcionando. La gente que entra por haberse robado una gallina sale sabiendo extorsionar y secuestrar. Tenemos cárceles que son verdaderas universidades del crimen. Ustedes me dicen, no, es que ya a partir de la Cuarta Transformación ya no se va a extorsionar desde las cárceles. Pues nada más el año pasado hubo 3 millones de llamadas de las cárceles. A partir de la Cuarta Transformación ya no se va a dar este tipo de delitos. Pues habría que ver. Decían que ya no iba a haber homicidios y la tasa sigue creciendo. Entonces realmente yo sí creo que debemos de revisar todo el sistema. Prevención, procuración, impartición y readaptación y reintegración a la sociedad. Y si no vemos todo el sistema como un solo ente, lo que estamos haciendo es solo tratar de poner unos cuantos delitos más en la Constitución para tratar de decirle a la gente que ya se resolvió el problema. Creo que no estamos partiendo de un principio adecuado y por supuesto tenemos desconfianza. Por supuesto que tenemos desconfianza que el sistema que están armando sea solo para perpetuarse en el poder. Y pongo un caso de los delitos del uso de programas sociales con fines electorales. Pues si la bolsa mayor la va a tener Morena, ¿verdad? Pues ya traen 10 programas en los que van a regalar lana. Es más, ya hay diputados de Morena que están en sus estados levantando padrones de beneficiarios a los programas sociales. ¿Ya deberíamos de meterlos a la cárcel o no? Ya es un uso electoral, ya están los volantes en todo el país. Tu diputado aprobó regalarle a discapacitados, tercera edad y ninis. Ven a registrarte a mi oficina, aquí te voy a dar de alta, porque yo soy Juan Camaney y ya te resolví el problema de tus 3,600 pesos al mes, vota por Morena. Ese ya es delito electoral. Pero si van a poner un fiscal en el Senado, favorable, cuate, amigo, que va a poner a su vez al fiscal especializado en delitos electorales, o sea la FEPADE este año, pues no creo que el cuate de FEPADE que van a poner ustedes mismos, pues vaya a perseguir a los diputados que ya se están aprovechando de los programas que acabamos de aprobar o que acaban de aprobar el año pasado. Entonces es una farsa y hay que reconocerlo. Lo están haciendo para restringir a los alcaldes que no son de Morena y a los gobernadores que no son de Morena para decirle aguas, te estoy vigilando desde la FEPADE que ya controlo yo. Por eso es la desconfianza, no por otra cosa. Porque mientras ustedes van a poder amenazar a los otros que no son de su partido, ustedes van a tener 110,000 millones de pesos para regalar y operarlo a través de sus diputados locales y federales como ya lo están haciendo. Y eso se los puedo demostrar en cualquier momento. Entonces ese es el tema de fondo. No nos engañemos. Es política al final del día. Ustedes están diseñando un sistema para quedarse en el poder, para tener clientelas, para amenazar a la oposición. Ese es el tema de fondo. Ni siquiera han visto la reforma del 2008 que contemplaba la presunción de inocencia. Esta reforma viola todos los principios internacionales en materia de presunción de inocencia. Ustedes dan por hecho de que a partir de esta reforma ya no hay tortura en los ministerios públicos estatales, ya no hay detenciones arbitrarias por la policía municipal, estatal o federal, ya la militarización del país a través de su Guardia Nacional va a resolver todo este problema, ya no va a haber homicidios,
ya no va a haber extorsión, ya los juzgados se van a portar bien y ya no van a recibir prebendas para liberar delincuentes, o sea, ya se resolvió la situación. Creo que no lo estamos enfocando bien. Por supuesto que estamos a favor de que se resuelva el tema de la inseguridad, de la impartición, de la procuración. Claro que estamos a favor, lo que no coincidimos es con el modelo que están diseñando. Y lo único que estamos planteando es que se dé el tiempo suficiente para discutirlo, para escuchar otras voces, para platicar con algunos especialistas, para explorar experiencias internacionales en esta materia. Si ustedes dicen, ya no hay tiempo porque esto urge para mañana, pues entonces sí, pues apliquen su mayoría y punto, ¿verdad? Y ya veremos en 1 año, en 2 años si esto está funcionando o no está funcionando, o si va a ser como el hecho de que iba a bajar la gasolina el 1 de diciembre y hoy ni siquiera gasolina hay. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. El diputado Pablo Gómez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Hay una lista de aclaraciones muy rápidas. Nunca hemos dicho que ya no va a haber delitos. Si estamos planteando perseguir mejor los delitos, quiere decir, estamos pensando que va a haber delitos, ¿no? Nunca prometimos que no hubiera delitos. Tampoco regalamos dinero, creamos derechos para todos. Si la derecha considera que el ejercicio de un derecho implica estar recibiendo de regalo dinero, pues es una manera de ver la vida. Entonces, la pensión universal de adultos mayores, las becas, salario de los estudiantes, de los aprendices, no son regalos. Los de discapacitados no son regalos. Sí es cierto que la FEPADE ha sido una farsa. La FEPADE fue utilizada por Fox y todo el PAN, para tratar de inhabilitar a un posible candidato a la presidencia de la República, que casualmente o como quieran, hoy es presidente de la República. La FEPADE nunca hizo nada. Yo denuncié ante la FEPADE a Fox y a la estructura PAN de amigos de Fox, y se resolvió el no ejercicio de la acción penal y los tribunales rechazaron el amparo al no ejercicio de la acción penal de un ministerio público de consigna y de unos jueces de consigna. Pero hablar del pasado no es hablar del futuro, joven. Al contrario, hablar del pasado es referirnos a las cosas que queremos superar y desarraigar de nuestro país para siempre. Esa es nuestra idea. Necesitamos desarticular el Estado corrupto del que se hicieron eco los de la alternancia a partir del año 2000. Ellos fueron los que pusieron este texto en la Constitución, casualmente, fue el PAN. El PAN fue el que puso esto de la prisión preventiva oficiosa. Quería más, quería que la policía se pudiera meter a la casa de quien fuera. Bueno, eso fue prácticamente de esa reforma lo único que impedimos. Le llamamos la chota en tu casa. Pero lo demás, el PRI apoyó y se creó un sistema en el cual hay la figura de la prisión preventiva oficiosa, que podría ser en un escenario de reforma del Poder Judicial probablemente revisado. Pero ¿qué herencia nos dejaron? ¿Qué herencia nos dejaron?
Pues una corrupción muy grande en los tribunales. Ese es el problema. Tenemos que hacer una FEPADE nueva, eso está más al alcance de la mano. Más difícil, unos tribunales renovados. Porque el Estado corrupto no es nosotros no tenemos problema de corrupción en México. Aquí el Estado es corrupto, es otra cosa, muy distinta. Es una cualidad diferente, porque se incorporó a la forma de gobernar. Esto del que está pasando de los robos de gasolinas, pues, lo pueden ver, desde dónde hasta dónde va. Esto forma parte de la manera de gobernar y viene desde que estaba el PAN en la presidencia y desde un poquito antes, si me apuras. Entonces, pues nos pueden seguir acusando de lo que según ellos vamos a hacer, pero mientras no lo hagamos, no tenemos que preocuparnos por esas acusaciones. Pero sí, a ver, no estamos de acuerdo en que una serie de delitos que cualquier persona, sea o no delincuente, puede cometer, se pongan en la Constitución como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, abuso o violencia sexual de menores. Como meten lo de abuso, actualmente está en ciertas condiciones aquellos delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad. Esos son los delitos sexuales. Entonces, pero la Constitución dice que son delitos graves que determine la ley. Esa es la diferencia con lo que ahora se propone por parte del Senado, la mayoría del Senado. Abuso, ya dije. Desaparición por parte de particulares de personas. Muchas personas comunes y corrientes son las que llevan a cabo este delito. Robo en casa, habitación, pues no se diga, ¿no? Cualquiera, sea profesional o no lo sea, puede llevar a cabo un robo en una casa. Robo en transporte, pues también. Portación de arma de fuego, pues también. Hay miles y miles de personas, sobre todo en el campo, que normalmente portan armas de fuego por razones de su seguridad personal, sin tener que sacar un permiso que es casi imposible obtenerlo, ¿no? Así es, porque la ley misma es muy restrictiva. Bueno, pero ¿qué estamos planteando? Pues algo que tiene que ver con nuestras promesas, hay que decirlo claro. En el momento en que las promesas se sigan considerando como promesas puramente electorales, pero no compromisos de aplicación, una vez que se llega al poder, pues se va a seguir deteriorando la representación popular formal, la más formal que hay, que es la de la elección de los mandatarios y de los representantes. Pues no hay democracia más formalista que esa. Nosotros queremos ir a otras formas de democracia, pero también estamos interesados en fortalecer la democracia formal, en darle sentido al voto, hacer que las promesas se lleven a cabo. Bueno, estuvimos prometiendo lo que no nos aceptaron en la reforma que hizo Calderón y el PAN,
que la corrupción pues también estuviera en la lista. ¿Por qué la delincuencia organizada no está considerada como algo que abarque también a los funcionarios públicos? No hay cosa más organizada que la corrupción de servidores públicos. Es organizadísimo eso, ¿eh? Bueno, eso estamos planteando. Del uso electoral de recursos públicos. ¿Por qué no plantearon entonces eso? Dijimos, ¿y los delitos electorales graves? ¿Por qué no? Pues son una plaga para este país. No, pues ellos los cometían. Pues ustedes cometían eso. Pues ¿cómo iban a ponerse ahí la soga al cuello? Pues, tenían el poder y tenían el control, y luego salieron todos los padrones que hacía el PAN, ¿no? Y provocaron incluso anulaciones de elecciones internas. Bueno, hay toda una historia ahí en algunos estados como en Chihuahua. El robo de hidrocarburos tiene una particularidad. Luego veremos lo del robo de energía, eso también es el otro capítulo de esta novela trágica, que estamos empezando a vivir. Porque la lucha contra la corrupción la estamos empezando a dar, ¿eh? Nunca se había dado. Esto es nuevo, este es un invento de la fuerza emergente, de la nueva fuerza gobernante. Eso no existía. Las cosas eran pues, así, algo. Lo que se hacía en algunos sitios era algo. Pero a nivel nacional eso nunca se hizo. Jamás. Pues nadie atenta contra sí mismo. Ese es el motivo. Y estos son primeros pasos. En una de esas podemos tener algún tropezón, pero nos levantaremos para seguir. Vamos a seguir en esto. Vamos a seguir hasta donde topemos materialmente. Entonces, sí queremos subrayar el uso electoral de recursos públicos. Miren, estos delitos son delitos contra la democracia. Hace poco en una ocasión lo dijo así Andrés Manuel, y creo que es un enfoque que no se había dado. No ha seguido insistiendo en esto, pero realmente los delitos que cometen los poderosos contra el funcionamiento de la República son delitos contra la democracia. Estos delitos contra la democracia no los comete cualquiera, los cometen los poderosos. No estamos hablando de poner delitos para prisión oficiosa, preventiva oficiosa, de delitos que cualquiera puede cometer en alguna circunstancia, sea o no delincuente profesional, sino de aquellos que solo los poderosos están cometiendo, que son elementos integrantes de la estructura del Estado corrupto. El huachicoleo es parte del Estado corrupto. El uso de programas públicos con fines electorales es parte del Estado corrupto. La corrupción, todo esto del enriquecimiento inexplicable, del enriquecimiento ilícito, es parte del Estado corrupto. Entonces estamos planteando que nos apoyen en la lucha contra el Estado corrupto, a pesar de que ustedes estuvieron en gobiernos que estaban articulados a eso. No importa, nunca es tarde para hacerle un bien a la nación y un bien a ustedes mismos, porque es una dignificación también política Voy a concluir. Entonces, eso es lo que pedimos. No estamos pidiendo nada extraordinario, no estamos pidiendo nada fuera de programa, de un programa muy conocido, que fue discutido por todos los medios, de lo que se burlaban una gran cantidad de comentaristas
de radio y televisión, columnistas de periódicos, etcétera, 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 ¿no? Pero que es parte lacerante de una realidad nacional. Van a venir cosas más importantes, más duras, más estremecedoras. Nos van a decir, están dividiendo al país. Por luchar contra la corrupción dividimos al país. Pues no, ¿verdad? Yo creo que más bien, por lo que veo, lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido muy poco y han sido primeros pasos, yo veo que hay un país que se quiere unir alrededor de esas grandes causas nacionales y populares que tienen que ver con acabar con el viejo sistema, con el viejo régimen de corrupción, de simulación, de arbitrariedad, etcétera, 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 y mil etcéteras más. A eso les llamamos. No creen. Bueno, veremos. Antes de acusarnos, veremos. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Erasmo tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, diputada, compañeros diputados. Estamos hoy aquí debatiendo, discutiendo todos un punto muy importante y relevante. Yo creo que todos hemos vivido las condiciones, sí, de inseguridad, condiciones de impunidad, condiciones de robos electorales que son prioridad de esta discusión. Si bien siento la prisión preventiva oficiosa una causa de discusión general, una causa de discusión en diferentes periodos que lleva este debate, porque no es la única legislatura que lo ha hecho. Sin embargo, creo que hoy es el momento de dar un paso hacia adelante. Efectivamente, la corrupción invade todo, es medular atacarla. Y de entrada, que de inicio empezar mandando una señal en estos 3 delitos, inventariándolos en el catálogo, creo que es relevante. Nuestro grupo parlamentario ha mostrado disponibilidad a poder debatir con altura de miras. Lo hicimos en la Guardia Nacional. Seguramente la voluntad política de los grupos parlamentarios hará lo propio, y no solamente con los delitos que quedaron pendiente de la minuta y que no llegaron a sino también otros que inclusive la sociedad civil organizada, la academia nos dirá y nos reorientará. Pero hoy sí, ya no queremos servidores públicos que se respalden al margen y que se evadan de la justicia. Los tenemos de todos los partidos políticos, los tenemos en muchas entidades federativas. También creo que no todos somos iguales. Yo estimo, y no es particular, pero pues no podemos creer que por el hecho de que el gobierno de la República hoy voltee a ver como un derecho social el estar los que menos tienen, pues ahora resulta que cualquier alusión que hagamos a estos programas que son del gobierno de la República, ahora todos son delitos electorales. Al contrario, hay que darles difusión, hay que darles promoción porque son universales. Reitero la disposición, sí, del grupo parlamentario para seguir procesando más delitos, y no solamente, reitero, los que se quedaron, sino otros más, y habrá tiempo, pero hoy es urgente irnos con los que son de una amplia generalidad, como lo es la corrupción. Y estos 3 que estamos hoy incorporando tienen ese común denominador. Habrá
en su tiempo la importancia y abriremos un periodo en breve y seguramente estaremos al llamado de todos los grupos parlamentarios, de todas las fuerzas políticas a hacerlo. Así que yo reitero la invitación para que vayamos adelante, para que la ciudadanía nos vea buscando un México en paz, un México en donde la corrupción nos distinga, evitar que sea un México en donde la corrupción nos distinga a nivel internacional. Queremos sí un seguimiento, y para eso también están los transitorios, para evaluar. Una de las partes más importantes del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados es darle seguimiento a las reformas que hacemos. Entonces, debemos de instalarnos en un seguimiento que marca el transitorio para ver el resultado de esta reforma y hacerlo periódicamente, y nos podremos dar cuenta efectivamente que tenemos muchas áreas de oportunidad. Tal vez la revisión de entrada pareciera un tiempo muy largo, pero podemos sentarnos, ¿quién dice?, la iniciativa dentro de un año y armar un grupo de trabajo para ver qué incidencia tenemos, qué resultados ha tenido esta reforma constitucional y todas las que hemos hecho en esta importante comisión, a la cual yo refiero que Morena vigilará la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para que no se utilice indebidamente y que se justifique plenamente en aquellos casos que así lo meriten, que marca una excepción clara a la aplicación de esta medida y la incorporación de estos delitos. Nuevamente a favor de esta iniciativa